En estos 45 años, en la Universidad de Manizales, hemos aprendido que es posible proponer caminos diferentes a los ya establecidos. No nos conformamos con la realidad que recibimos, sino que asumimos la responsabilidad de transformarla. Es por esto que trabajamos día a día para construir horizontes de paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto saludar a todos nuestros televidentes que a esta hora de la noche se conectan con Conexión Vital. El día de hoy con Santiago Rojas y con el doctor Jorge Enrique, por supuesto. Y me da mucha alegría, doctor, que me haya invitado a usted a conducir su programa, un programa que le aporta tanto a la comunidad del eje cafetero, y no solo el eje cafetero. Yo que vengo de Bogotá y de otras regiones que he visitado en el país, pues le puedo dar fe de que este programa lo están viendo muchísimo. Así que para mí es un gusto como comunicador social y periodista estar aquí acompañándolos el día de hoy. Doctor Jorge Enrique, Santi, muy buenas noches. Muchas gracias, Santiago, y a todos ustedes gracias por estar con nosotros en este espacio. Recuerden que nuestra finalidad no es reemplazar una consulta médica, y este es un proceso más desde la prevención y desde la educación, hijo. Padre, muchas gracias por permitirme estar acá, y a todas las personas que nos están viendo un saludo muy especial de todo corazón. Recuerden que la finalidad con este programa es que ustedes puedan poner en práctica todos estos consejos. Ya es hora de que nos demos cuenta que nuestra salud es lo más importante que podemos tener, y no podemos dejarla a un lado y esperar a que estemos enfermos para empezar a cuidarnos. Bien, y el día de hoy queremos que todos ustedes participen en este programa. La idea es que nos llamen, que pues nos hagan sus preguntas y por supuesto que podamos tener un diálogo con toda nuestra audiencia. Les vamos a repetir nuestros números telefónicos en Telecafé. Se pueden comunicar al 872-7616 y en todo el país lo pueden hacer a través de la línea telefónica 018-127-222. Y yo quiero arrancar este programa, doctor Jorge Enrique y Santiago, con la siguiente pregunta. Uno cuando se despierta por las mañanas, hace todo ese ritual de iniciación del día, se baña. Antes de desayunar, ¿cómo se debe empezar el día? Bueno, esa pregunta es muy importante, y hay que ser muy cuidadosos de cómo empezamos el día, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. ¿Qué es importante cuando ustedes se levanten? Pues las personas que se levantan con alarma, desde ese pequeño detalle ya hay que ser conscientes, porque hay personas que tienen unas alarmas que cuando las despiertan se levantan prácticamente asustadas y con un brinco de la cama. Y la idea es que cuando nos levantemos lo hagamos de una manera pacífica, tranquila, que sea un despertar con alegría, y inmediatamente cuando ustedes se despierten, la idea es que hagan algún tipo de estiramiento, como lo hemos visto en los gatos o en los perros, por ejemplo, que es algo muy importante tener en cuenta. Después de que ustedes hacen algún estiramiento, lo recomendable es que se tomen un vaso con agua. Puede ser un vaso con agua con semillas de chía remojado, con semillas de linaza, puede ser una pizca de bicarbonato, unas gotas de limón, pero que cuando se levanten hidraten el cuerpo. Recuerden que somos aproximadamente 60% agua, y esto es un porcentaje muy alto. Lo primero que debemos hacer es tomarnos un vaso de agua para estimular la motilidad y que podamos ir al baño. ¿Esta agua debe ser fría, no importa la temperatura que tenga el agua? Eso es una pregunta que nos hacen nuestros televidentes. Bueno, lo ideal es que cuando las personas ingieran agua en la mañana sea al clima. La bebida fría no es aconsejable para el organismo. Inclusive hay personas que prefieren tibia y tienen un efecto maravilloso. Pero hay algo importante: el estómago no tiene dientes. Las semillas que mencionaba mi hijo deben de ser remojadas toda la noche. Personalmente siempre dejo el vaso con agua, la cucharada dulcera de linaza, la dejo remojar toda la noche, y al día siguiente le agrego un poco de bicarbonato y limón, o bicarbonato. Y esa es una posibilidad muy grande. ¿Por qué sin lavarse en la boca? Porque es que en la saliva hay una gran cantidad de enzimas, y nuestro sistema digestivo y aún todo nuestro sistema como tal del cuerpo necesita las enzimas. Por eso es tan importante que ustedes inicien el día de esta manera. Muchas personas están medicadas con sus fármacos para la tiroides, o sea, se ingieren a las 6 de la mañana y esperan un periodo para tomarse este vaso con agua, porque para alimentarse deben esperar 2 horas, pero para ingerir el agua con la chía o con la linaza simplemente pueden esperar media hora para continuar lo que sigue en el día, que es las frutas. Exacto.
Quisiera pedir, mientras hablamos de esto, si Lina nos puede ayudar buscando el saludo al sol, que es un ejercicio de estiramiento que quiero que ustedes vean para que lo pongan en práctica en sus hogares. Entonces ya cuando vamos al consumo de frutas es importante que ojalá ustedes consuman una fruta y no combinen o mezclen una cantidad de frutas y que ojalá la puedan comer. Es diferente tomarse un jugo de naranja a comerse una naranja. ¿Por qué? Porque para ustedes preparar un jugo de naranja necesitan aproximadamente 3, 4 o 5 naranjas, dependiendo pues de las naranjas, pero tengan en cuenta que son 5 naranjas y toda la fibra se está quedando en la cáscara de la naranja o en el exprimidor. Entonces hay un gran contenido de fructosa, que es el azúcar de las frutas. Entonces cuando consumimos un jugo de naranja o de mandarina, pues es un contenido alto de azúcar. En cambio, si nos comemos la naranja como tal, con su fibra, masticándola, pues vamos a obtener la cantidad de vitamina C que el cuerpo necesita, porque es el que está en una fruta, y la fibra necesaria. Esperan un tiempo después de la fruta y ahí sí pasan al desayuno. Muchas personas dicen, yo me voy a trabajar con un cafecito y una arepa. Eso no es comida. O una guapanelita, un chocolatico y una arepa, eso no es comida. Es muy importante que, si bien es cierto, aquí están estas, veíamos la gran cantidad de omega que tiene lo que veían anterior, que era el vaso con agua y la chía. La fruta, miren, muy distinto consumir la fruta a lo que está ese vaso con jugo. Y posteriormente, un buen desayuno. Entonces, una arepa que en Facebook, buscando medicamentos Dr. Rojas, enseñamos a hacer las arepas de coco, de almendras, todos estos alimentos que son de gran contenido proteico para el organismo. Está el huevo, que es maravilloso. El huevo lo han satanizado mucho, pero realmente el huevo, y ahí miren lo que tiene ahí encima el huevo, pimienta. Maravilloso, que el huevo lo consuman con pimienta, es una ayuda en el proceso metabólico. El pan integral, que debe tener mantequilla de coco o el ghee, y la arepa que mencionaba anteriormente. Pueden consumir también personas que tengan más trabajo, por ejemplo, un calentado de lenteja o de frijol con arroz, o esta es otra gran opción que también explicamos en Facebook con medicamentos Dr. Rojas, cómo se prepara la granola en sus casas, acompañado de alguna fruta y de la leche que ustedes preparen de almendra o de coco. Bien, nosotros ya empezamos a recibir todas sus inquietudes a través de nuestro Facebook Live. Los invitamos a seguir la página Medicamentos Dr. Rojas y a través de ahí, de esa opción que nosotros le presentamos, pues empezar a hacer sus preguntas. Nosotros vamos a primer corte comercial y ya regresamos con más Conexión Vital. Continuamos con Conexión Vital. Les recordamos a todos ustedes que pueden ingresar ya mismo a Medicamentos Dr. Rojas en Facebook. Nuestro Facebook Live comienza a través de esta página y pues ahí estamos empezando a recibir todas esas inquietudes que ustedes tienen. Recuerden, 872-7676 aquí en Manizales y el 018 12-72-22. Esta es una línea a nivel nacional, ahí también se pueden comunicar con nosotros. Doctor, una pregunta importante. Hablemos acerca del huevo. Usted acaba de decir que el huevo se está satanizando bastante. Bueno, yo quiero que mi hijo toque ese tema porque es que hay grandes errores. Bueno, el tema del huevo es delicado porque sí, el huevo contiene, digamos que muchas proteínas y es la proteína más barata que existe en el mercado. Es muy importante tenerlo en cuenta. Solo que también debemos tener en cuenta que pues antes teníamos el lujo de comernos un huevo de una gallina de finca, la cual está caminando, alimentándose de la tierra, pero lastimosamente hoy en día pues el huevo ya se ha comercializado demasiado y son huevos de gallinas que están todo el día en una jaula donde no se pueden mover, consumiendo cuido, lo cual no están del todo acostumbradas a hacerlo y nunca se pueden mover. Entonces es un huevo que no va a alimentar tanto como va a alimentar un huevo de campo y que puede que esas gallinas les estén inyectando hormonas, les estén dando hormonas en los alimentos y por supuesto el huevo lo va a contener. Pues digamos que este mensaje puede ir también para las verduras, para muchas frutas, para inclusive las carnes, que en Colombia todavía tenemos ese privilegio de poder conseguir cosas
orgánicas de campo, y lo ideal es que así sea para evitar todos estos, digamos, productos que les echan a los alimentos y a los animales. ¿Cómo se debe preparar ese huevo que usted nos está diciendo, Santi? Bueno, lo ideal es que sea un huevo tibio para que no tenga que ser sometido a aceites, para que no quede frito y pues ya digamos que el colesterol que puede aportar ya no sea un colesterol LDL, que es el colesterol pues formador de triglicéridos y de ateromas en un futuro, así como ustedes lo ven. Un huevo tibio sería lo ideal. No estamos diciendo que siempre tenga que ser tibio, pero tengan en cuenta, si ustedes ya consumieron la fruta antes y este huevo lo consumen después con una aromática, un té caliente o inclusive un batido de jugo de fruta antes, que pues ya vamos a profundizar en eso, están equilibrando, y era de lo que hablábamos en las conferencias del equilibrio. Hay un error muy grande con el huevo y es cuando la gente lo combina con queso. Son dos proteínas de origen animal y es como comer azúcar y arequipe. Es una sobrecarga de carbohidratos, y lo mismo sucede cuando ustedes están ingiriendo huevo y queso. Mi hijo acaba de decir, hay una gran cantidad de proteína en el huevo, pero si le agregamos un pedazo de queso, el queso impide la adecuada absorción y metabolismo del huevo y se pierden los dos. Entonces lo que hacen es distensión abdominal y procesos de congestión en el cuerpo. Esos son errores grandes. Como otros errores que se cometen al desayuno. Combinar café con leche. Nosotros nunca hemos dicho acá que el café sea malo. Lo que estamos diciendo es que el café lo están combinando mal y lo están preparando mal, porque el café se oxida como se daña un jugo de mandarina o de naranja o de lulo o de mora, que después de un rato de preparado, él se oxida, cambia de sabor. Cuando ustedes preparan un café y el café es de chocolatera y todo el día con aguapanela, él se oxida. Pero si ustedes se preparan un café o se toman un café express acabado de preparar, es un gran producto para la salud. ¿Cómo lo pueden matar? Echándole azúcar. ¿Cómo lo pueden volver a matar? Echándole leche. Hagan el ensayo, café con leche, un hueso, y ahí van a ver en 3 o 4 días qué pasa con ese hueso. Entonces son errores que se están cometiendo a diario con el desayuno. Doctor Rojas, yo aprovecho que usted está hablando de qué es bueno y qué es malo desayunar para transmitirle una pregunta que nos hace Susi Gómez Pérez. Dice, doctor, buenas noches. Para una persona que sufre de gastritis y reflujo, ¿cuál debería ser el desayuno perfecto? Bueno, lo importante es empezar, como dijimos ahora, alcalinizando el sistema digestivo. El agua con bicarbonato y limón. Y la gente dice, limón, pero si es que tiene gastritis, ¿cómo va a consumir limón? Es que el limón es ácido acá, pero acá es alcalino. Por eso hay tantos libros que describen tratamientos gástricos con el limón, donde se empieza a subir la dosis de 1 a 9 y después va bajando. Pero como tal es una gran ayuda para estos pacientes. Lo otro es no hacer esas mezclas que son alimentos ácidos, azúcares, café con leche. Y hay una que puede perjudicar mucho a las personas con gastritis, y es cuando están combinando los cereales con lácteos. Lo tienen que hacer con leches vegetales. Eso es muy importante. Y si tiene estreñimiento, nunca lo combinen con banano, porque son dos farináceas. Tienen que consumir frutas de agua, como el kiwi que ven ahí, como digamos ahora la fresa, y los cascos de mandarina, la manzana. Bueno, padre, es importante tener en cuenta respecto a la gastritis. Yo me quisiera devolver un poquito antes del desayuno, y es no acostarse lleno, que es algo muy importante que las personas deben tener en cuenta, porque por más de que inicien el día con un desayuno maravilloso que alcalinice, pues si se están acostando llenos, no va a tener sentido, porque es como dejar el carro en el garaje, parqueado, prendido, está quieto, pero está funcionando el motor. Nuestro cuerpo es igual, entonces hay que procurar acostarse con el estómago vacío y, por supuesto, aclarar aún más ese uso de lácteos, porque el pH de los lácteos es ácido. Entonces, si consumimos lácteos en el desayuno, pues por supuesto que va a alterar y aumentar la gastritis. Brevemente, las personas con sobrepeso tienen un globo abdominal que sube el diafragma, que disminuye el tamaño del pulmón, y este volumen abdominal tiende a presentar reflujo en los pacientes. Por eso lo que dice mi hijo es supremamente importante. En las personas que están en el manejo de sobrepeso, nosotros siempre les estamos recomendando que preparen un batido en la noche,
que le supla todas las necesidades nutricionales, pero que le ayude a controlar el peso y el mismo problema gástrico, y es un batido que tiene canela, que tiene yacón, que tiene moringa, que tiene hojas de morera, que tiene vitamina B6, que tiene zinc, que tiene picolinato, que es el Yaconet, y la gente con esto va a tener una gran ayuda terapéutica para que tengan buena nutrición en pequeña dosis y el organismo no pase lo que decía mi hijo, estar toda la noche trabajando con un alimento que finalmente manifiesta en la mañana con más acidez, con reflujo y con problemas gastrointestinales. Doctor Rojas, yo quiero que antes de que nos vayamos a ese corte rápidamente me diga una fruta con la que nuestros televidentes puedan comenzar el día. Pues las frutas de las mañanas están la mandarina. Las personas que tienen o intolerancia a los cítricos tienen la opción de la manzana, del melón, y tienen también opciones muy importantes si tienen además dolores de cabeza de consumir el banano maduro con agua. Mire que yo no estoy hablando de los cereales, no, el banano maduro con agua, y va a ayudar en procesos digestivos, pero también va a contrarrestar los problemas de dolor de cabeza. Un tema muy interesante el que estamos tratando el día de hoy en Conexión Vital, cómo usted debe empezar su día con un buen desayuno y lo mejor, de manera muy saludable. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más Conexión Vital. Nosotros continuamos con Conexión Vital, el día de hoy hablando de un tema muy importante y es qué deben hacer las personas, qué deben comer antes de salir obviamente pues a sus respectivas labores cotidianas, la importancia de un buen desayuno y bueno, las recomendaciones que dan aquí los doctores Santiago y Jorge Enrique Rojas. En este momento nos están saludando desde Barichara, de un restaurante que se llama Aquí Donde Lázaro, un nombre bastante particular. Doctores, hablemos ahorita de los desayunos tradicionales. Por ejemplo, a mí me gusta la bandeja paisa, no, la bandeja paisa de desayuno no, lo que queda la bandeja paisa para el otro día, que son los famosos calentados, la carne, los huevos. ¿Esto es bueno? ¿Cómo se debe preparar para que sea bueno, doctor Jorge Enrique? Bueno, con la pregunta que nos hacían de Barichara, es muy importante que la gente que tiene restaurantes piense también en el tema de la salud, porque si ellos están preguntando qué es que tienen reflujo, ¿cómo hacer para reflujo? Pues es todo lo que mencionábamos anteriormente también con el tema gástrico. Pero qué bueno que vean la gastronomía, no únicamente desde el plato bonito, sino desde la salud, que es lo que yo insisto en el libro Cómo hacer de la cocina una farmacia. Porque es que tenemos herramientas terapéuticas muy grandes en la cocina para mejorar nuestra salud. Muchas personas cometen errores, es de tener, digamos, alimentos en la nevera por muchos días. Eso sí no es bueno. Que la persona dice, ah, yo tengo el calentadito de la noche anterior de una porción de frijoles y arroz o lentejas y arroz. Esto puede ser bueno para la persona desde el punto de vista nutricional, pero infortunadamente nos vamos a los extremos, el que se va con un cafecito y una arepa o el que se va con este viaje de comida. Miren, yo quiero que observemos muy bien esta imagen para entender algo importante. Digamos que aquí hacen falta elementos del desayuno típico, pero vamos a repasar los que están ahí. La arepa, que es un almidón, un carbohidrato. Recuerden que los carbohidratos se convierten en azúcar después del metabolismo en el cuerpo. Entonces va un azúcar, al lado, por lo que veo, es un café con leche o un chocolate con leche. Pues el chocolate sin duda es chocolate directamente, es azúcar y le estamos agregando los lácteos que ya explicamos que son demasiado pesados, son muy dañinos para el cuerpo y tienen su proteína animal que está en la leche. Nos vamos para el plato nuevamente y está al parecer huevo. No sabemos de qué origen el huevo, pero es un huevo revuelto, entonces tuvo que haber sido sometido a aceites. Después está el chorizo, que pues sin lugar a duda el chorizo es una cantidad de mezclas de carnes que los invito a que vean cómo se hace un chorizo para que se sorprendan. Y luego está el calentado de los frijoles. Ojalá los frijoles no sean preparados con garra, boje, cerdo, pezuña, lo que sea, sean preparados con el plátano, pues el plátano calado y sin nada de alimentos animales. Bueno, y ahí finalmente había algo en el plato rojo que es la margarina. Todos, absolutamente todos los libros serios de nutrición del mundo ¿cómo decir? Ellos califican mal 3 grupos de alimentos: el café con leche, la margarina y la papa frita industrial. Pero la margarina como tal, para ustedes convertir
la leche en margarina, los procesos de industrialización a los que hay que someterlos son supremamente perjudiciales para el ser humano. Ojalá nunca consuman eso. Tienen la opción de preparar el ghee, que se prepara de la mantequilla de vaca, o consumir el aceite de coco, que es otra gran opción. Bueno, vamos a recibir nuestra primera llamada del día de hoy, una llamada que llega desde Armenia, en el departamento del Quindío. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Para preguntarle al doctor acerca, normalmente los deportistas tienen que madrugar a, pues, tipo 6 de la mañana. Sí. Entonces, ¿qué es conveniente para ellos desayunar? Porque llenos no podrían practicar su deporte. A ver, doctor, ¿qué nos puede recomendar? Yo le agradezco mucho esa pregunta. La verdad es, y es otro tema grandísimo, la alimentación y el deporte. Y sabe que a raíz de eso nosotros nos dimos a la tarea de investigar muchas cosas, porque recordé alguna vez una historia que me decía mi hijo, que empezó a averiguar en gimnasios qué podía él desayunar. Entonces uno le decía, no, tómese leche condensada con gelatina. El otro le dijo, no, a las 2 de la mañana ponga el reloj a despertar y cómase un alimento a las 2 de la mañana. Hay un vacío absoluto. Hay unas personas que saben de entrenamiento, le hacen unas rutinas perfectas, pero en la parte nutricional borran con el codo lo que hicieron con la mano, y es muy importante que entiendan cómo un deportista debe iniciar el día. Total, padre, esto es una reflexión que pues recuerdo cuando me dijeron eso y me quedé como sorprendido, porque lo que yo más le recomendaría a un deportista sería un batido, algo líquido, porque como está líquido, ya está licuado, puede ser de fruta o de vegetal, con alguna leche vegetal también. Cuando ya está licuado, pues el metabolismo va a ser, y la absorción va a ser mucho más rápida, va a ir al estómago y directamente va a ir a la sangre, por decirlo así, para que los tejidos lo puedan absorber directamente. Entonces, sin lugar a duda, cuando se levante igual su vaso con agua, con semillas de chía o linaza o todo lo que mencionamos, y después se prepare un batido de 2, 3 frutas, puede ir esto acompañado, por ejemplo, del vitamín, puede ir acompañado de leche de almendra, de coco, de ajonjolí, de alpiste, de todas estas leches vegetales que ustedes pueden preparar, que lo único que tienen que hacer es dejarlo remojando y al otro día licuarlo y colarlo. No boten lo que está en el colador, porque lo pueden usar, es muy sencillo, es cuestión de actitud, de tomar la decisión de hacerlo, porque si no tenemos tiempo para preparar una leche vegetal en nuestra casa, pues tenemos que hacer una reflexión, un alto en el camino, porque entonces no tenemos tiempo para nuestra salud y para nosotros. La persona que más me presionó para que llegáramos nosotros a elaborar un suplemento nutricional con alta fuente de proteína, compuesta por quinoa, chía, amaranto, maca, espirulina, fue mi hijo, y me decía, papá, tenemos que elaborar algo para las personas nutrirse bien y poder hacer deporte. Y entonces empezamos todo ese proceso de estudio, y fue lo que nos llevó a hacer a nosotros el vitamín, donde yo le recomiendo a las personas, como en el caso suyo, que se prepare esta proteína, que son con componentes naturales, orgánicos y de proteínas naturales, y se tome con una leche o con un jugo este tipo de batido en la mañana, antes del deporte y después del deporte. Y esto va a ser un gran suplemento nutricional en las personas, porque muchos dicen, no, entonces yo voy al gimnasio y compran muchas proteínas que tienen altos contenidos de soya, que afectan la sexualidad, que si bien es cierto les puede mejorar la masa muscular, los efectos secundarios son peores. Por eso, si tenemos fuentes nutricionales de la quinoa, chía, amaranto, maca, espirulina, moringa, todas estas, uno tiene una gran opción nutricional con una buena fuente de minerales, de proteínas, de carbohidratos, de todos los elementos que necesita para un buen desarrollo muscular y resistencia al deporte. Bueno, doctor y televidentes, ahí están unas recomendaciones bastante importantes para que todos ustedes tengan en cuenta. Ya esta pregunta nos la habían hecho también, ¿qué deben tomar los deportistas? Y es una recomendación que acaban de entregar aquí en Conexión Vital. Es motivo de mucho orgullo para nosotros poderles entregar toda esta información para que todos ustedes lleven una vida más saludable. Nos vamos a este corte comercial y ya regresamos con más Conexión Vital.
Nosotros continuamos en Conexión Vital. Agradecemos a todos los televidentes que nos ven desde diferentes regiones del país. Doctores, yo tengo una pregunta. Está bien que uno se levante y se tome un buen desayuno lleno de un buen batido, los huevos bien hechos como ustedes lo han recomendado, pero también es importante para tener un buen día, un buen pensamiento. Se puede empezar el día con un buen pensamiento, el estado emocional para arrancar la mañana. Cuando mi hijo les decía a ustedes que uno debe despertarse con una buena música, con un buen sonido, y yo ahí sí quiero hacer algo muy importante, otra explicación con respecto a la salud, así como mi hijo se olvida la comida el día anterior. Ustedes deben de tener mucho cuidado con qué se van a despertar. Cuando ustedes tienen el celular al lado de la cama, toda la noche, están recibiendo radiación. Las personas que tengan que utilizar algo para despertarse, consigan un reloj despertador, ojalá de pilas, no conectado. Las radiaciones, se vienen enfermedades gravísimas por el Wi-Fi rompemuros, por el Wi-Fi normal, por los celulares, Televisor por ahí al lado. el televisor prendido, el celular. No tengan, por favor, el celular conectado a de la cama. Recuerden que el cerebro cuando duerme, él oscila entre 8 y 30 ondas por segundo. ¿Ustedes saben a cuántas ondas por segundo actúa un celular? A 9 millones de ondas por segundo. Eso es como si ustedes estuvieran parqueados en una lancha en un lago y pasó al lado una lancha con un motor a toda velocidad y el agua se puso turbulenta y hasta lo voltea uno. Así son las ondas de un celular y del Wi-Fi. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Se despiertan con una buena música, a un buen tono y van a hacer estiramiento. Y después de eso se deben de quedar en la cama siquiera 2 minutos y entren en un proceso de meditación. Sí, ahí es donde viene la respiración y el proceso de estar consciente de ese momento, porque muchas veces nos levantamos corriendo, que me cogió la tarde, que no tengo tiempo y son pensando en lo que viene después. Y aquí viene el saludo del sol, que es el que ustedes están viendo. Encima del sol es la primer posición, que es la niña levantando los brazos, luego los tira un poco hacia atrás, toca los pies, toma adopta esa posición como de gato y hace este triángulo. Ahí, bueno, nos tapa un momento el cuadro que está ahí, pero después ven que la posición que sigue después de la que está tapada es muy importante para la columna vertebral, para poder estirarla adecuadamente. Y siguen todos estos pasos al levantarse. Lo primero que hagan es muy importante, después de, acá la podemos ver nuevamente, el ejercicio de respiración es muy importante para que sean conscientes de cómo se está sintiendo su cuerpo, sus piernas, sus rodillas, su pecho, todo su cuerpo, que sean supremamente conscientes y para que puedan estar tranquilos. Lo del pensamiento que hablaba Santiago es muy importante porque, vuelvo e insisto, no estamos en el presente, nos levantamos pensando en qué voy a hacer en 10 minutos o voy a llegar tarde al trabajo o la cantidad de cosas que tengo para hacer hoy y no estamos en el presente y eso es un gran error porque nos estamos tirando la vida pensando en un pasado que no tiene futuro y no estamos en el presente. Entonces no tiene sentido. Bien, tenemos una llamada de aquí de la ciudad de Manizales. Claudia, buenas noches y bienvenida a Conexión Vital. Claudia. Bueno, parece ser que no tenemos llamada, doctor. Bueno, mientras entran estas llamadas, el tema de la actitud es lo más importante. Recuerden que hay una palabra que dice, lo que se dice, lo que se piensa, se decreta y se concreta. Tengan mucho cuidado, nadie se alcanza a imaginar el efecto tan grande que tiene un pensamiento o una palabra. Ustedes tienen que programar el día. ¿Saben qué es lo más importante del diario vivir? Es la reflexión. Hagan de cuenta cuando ustedes se suben a un taxi, ¿qué es lo primero que le pregunta el taxista? ¿Para dónde va? Si nosotros no tenemos el presente, como dice mi hijo, pero programado, dejamos pasar los momentos importantes del día. Programemos nuestros días, tengamos un proyecto de vida, que eso con toda seguridad nos va a ayudar a nosotros a mejorar la parte emocional
la parte afectiva y nuestros pensamientos. Bueno, ahí ya pudimos recuperar la llamada. Claudia, buenas noches. Claudia. Claudia. ¿Aló? Sí, ¿Aló? adelante. Ahora sí la escuchamos. Bueno, gracias. Ya. Bueno, ya. Sí, adelante, por Bueno, favor, con su pregunta. buenas noches, doctor. ¿Ya? Sí, adelante, Sí. pregunta. Doctor Rojas, buenas noches y los felicito por ese maravilloso programa, a usted, al hijo y a todos los que están con usted. Doctor, vea, tengo unas preguntitas, qué pena ahí la carrerita, vea. El uno, yo sufría Adelante, Claudia. Yo sufría del túnel carpiano y cómo le parece que fui donde el médico y me dijo de los dedos de las manos que era artrosis. Entonces le dije que había pues para eso, que no había nada, que era por la edad. Que le dije que si podía hacer ejercicio, me dijo que no, que porque me dañaba las rodillas y todo. Entonces tengo muchas dudas ahí, por lo que tengo 55 años. Yo he sufrido de estreñimiento y con todo lo que usted, le escucho los programas todos los días, me ha ido muy bien. Pero tomo la linaza entera, con el ajonjolí, todas esas cosas. Pero entonces yo pienso, ¿será que esas pepitas no me van a enfermar del apéndice? Ok. Y la papaya la como todos los días, pero se me inflama mucho el estómago. Se inflama y después ya se desinflama, entonces la he dejado de comer por eso. Bueno. Le agradezco mucho. A usted. Mire, yo quiero decir una cosa, y lo digo con todo respeto, pero el médico que le quite el deporte a un paciente, le está quitando días de vida. Sí. Pues entonces me duele la rodilla y no puedo hacer deporte, pues no puedo nadar, no puedo mover el resto del cuerpo. Claro, si la deja de rodilla hacer fuera lo deporte, sí, como iba lo único, dejo de hacer deporte y claro, se engorda y se empeora. Me parece triste que a una persona le digan que no haga deporte. Hay un desconocimiento total en la práctica Porque no médica. nos lo enseñan. ¿Ah? No nos lo enseñan en una facultad de medicina. Yo voy en 7º semestre y no me han hablado de qué deporte puede iniciar un paciente, muchas veces ni siquiera una alimentación adecuada. Entonces, personalmente no juzgo a los médicos, pero me parece triste que le digan que no pueden, cuando no nos enseñan ni siquiera. Y creemos que por el hecho de que pues, se estudió medicina, entonces ya es como si tuviéramos el conocimiento, y la verdad es que no, es algo en lo cual hay que profundizar, porque sabemos que somos seres que las articulaciones necesitan moverse, los músculos necesitan oxigenación y por medio del ejercicio físico es el medio para lograrlo. No, y si alguna enfermedad necesita deporte, es el tema de la artrosis. Lo otro, hay muchas falsas creencias y mitos con respecto a las semillas y el apéndice. Es que no puedo comer guayaba porque me da apendicitis. Las pepas de la linaza, las pepas, eso no es cierto. Esa no es la causa de la apendicitis. El apéndice es un órgano linfático, como son las amígdalas, que se inflaman por procesos infecciosos y demás. Entonces, no es ese tema. Y con respecto a la papaya, posiblemente a usted no la tolere, pero tiene otras opciones de frutas. Por lo tanto, necesita estudios coprológicos, ecografías, colonoscopias. Es que el tema no es por qué no tolero la papaya, es que tendrá allá adentro que me hace que en mi organismo no tolere la papaya. Bien, esas son las recomendaciones que entregamos a esta hora. Yo creo que ya después de este corte comercial vamos a regresar con muchas más recomendaciones acerca del estado emocional y qué debemos pensar en horas de la mañana antes de irnos a trabajar y, por supuesto, para tener un buen día. Ya continuamos con Conexión Vital. Continuamos con Conexión Vital. Nos vamos ahorita a una pregunta que nos hacen a través de nuestro Facebook Live. Doctor, ¿por qué hay tanto problema de próstata ahorita, en estos días? Bueno, el tema de la próstata es bien importante que la gente entienda algo. Es qué función cumple en el cuerpo, dónde está ubicada y cuáles pueden ser los síntomas. Recuerden que mucha gente dice, oye, ¿y para qué es eso de la próstata? ¿Cómo que uno se la pueden quitar? ¿Qué función cumple en nuestro cuerpo? La próstata es una glándula que produce un líquido prostático donde llegan los espermatozoides, se juntan allí, más el líquido seminal que está ahí debajo de la próstata, y eso conforma la eyaculación. Pero esta glándula
va teniendo un proceso de crecimiento con el paso de los años. El problema, digamos, dentro de la anatomía es que por la mitad de la próstata pasa la uretra, que es por donde uno orina. Al crecerse la próstata, va a impedir que la vejiga evacúe bien. Ahí ven ustedes ese corte de abajo que se ve como una pera y pasan esos tubitos. Ahí está el conducto o la uretra. Y al crecerse, obstruye y se retiene la orina y se puede devolver inclusive hasta los riñones. Hay personas que tienen daños renales por problemas de próstata. Ahora, si ustedes miran bien la imagen, en la parte enseguida del tubito donde dice uretra, está el recto. Por eso es que uno hace un tacto rectal. Y por eso yo digo, el médico que no mete el dedo, mete la pata. Porque es que hay que hacer un tacto rectal y mirar a ver qué es lo que está pasando allí. Porque ella se puede crecer y se llama hipertrofia prostática benigna, ¿cierto? Entonces uno la siente normal, está aumentada de tamaño, pero está homogénea. Pero cuando uno hace un tacto y encuentra eso como con piedritas y bulticos y demás, se está desarrollando un cáncer. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que hacer una ecografía, hay que hacer un antígeno prostático en la sangre. Y la gente dice, pero ¿cómo que en la sangre? Si es que la próstata, ¿por qué en la sangre? Entonces cuando se inflama la próstata, ella suelta unos elementos, unas sustancias que se miden en la sangre que se llama antígeno prostático. Es inmunológico. Y con base a estas cifras, uno dice, están muy altos esos antígenos, hay que hacer el tacto, hay que hacer la ecografía y en muchos casos hay que hacer la biopsia y sacar un fragmento de próstata para que el patólogo lo mire al microscopio y le diga benigna o maligna. La diferencia con el tema de la mujer es que la mujer tiene vagina y le da flujo y por ahí descongestiona el útero. Pero cuando nosotros nos inflama la próstata no tenemos por dónde botar. Por eso el proceso cancerígeno puede ser un poco más agresivo, se va para los huesos, hace metástasis y se complica el paciente. Entonces ahí ven ustedes por cómo se está haciendo la toma la parte del estudio para poder definir en muchos casos las biopsias, y ahí está la parte de la anatomía donde está ubicada la próstata y encima la vejiga. Doctor Rojas, una pregunta, ¿el cáncer de próstata es algo que solo le da a la gente adulta? No. Teníamos la creencia que los problemas de próstata era un proceso de adultos, pero no, la verdad es que los hombres ya deben de empezar a hacerse exámenes de próstata desde los 40. Hubo una época, inclusive hubo muchas personas jóvenes con problemas de próstata por las enfermedades venéreas, que hacían prostatitis, y eso desencadenaba muchos procesos inflamatorios repetitivos a nivel de la próstata, hijo. Padre, hay algo que me parece importante agregar ahí, es que lastimosamente los hombres por su vanidad y por su ego no consultan hasta que no les duele, hasta que no hay sintomatología. Y pues la reflexión y el mensaje para todos los hombres que nos estén viendo es que no esperen hasta ese momento, porque lastimosamente muchos hombres cuando consultan es porque ya tienen un proceso que no es, pues va a ser muy difícil poder tratarlo, ha avanzado mucho, y las mujeres que nos están viendo, ayúdenle a sus esposos, familiares, hombres, a que sean un poco más conscientes acerca de este tema. Y otra cosa, ahora que usted toca el tema de las mujeres, que estén pendientes de los síntomas, es que se tiene que levantar muchas veces a orinar de noche, es que tiene goteo después de haber orinado, es que se fueron para una fiesta y él tiene dolor y como que no es capaz de orinar después de que se tomó unas cervezas o algo, se está tapando. Esos son todos signos y síntomas de alarma para que ustedes digan, hay que hacer el examen. Pero lo ideal es lo que dice mi hijo, pues de rutina, un examencito de sangre, vale 30.000 pesos aproximadamente, una ecografía. Por eso yo siempre en la consulta le digo a los pacientes, ecografía de acá hasta los testículos. Todo, porque eso le da a uno herramientas, más el examen de sangre, más el tacto. Nos está acompañando tras de cámara el doctor Germán Ruiz, y yo a veces entro a consulta con él, a todos los pacientes, tacto rectal. Y eso le da a uno tranquilidad y orienta mejor al paciente, por eso es importante esa parte de la consulta integral. Muy bien, se nos acabó el programa Conexión Vital, esperamos que a todos ustedes les haya funcionado, les sirva
todos estos consejos que les hemos entregado el día de hoy, por supuesto para que puedan tener días saludables, de buenas emociones y sobre todo una vida buena, porque yo creo, doctores, que nos merecemos vivir bien y muy tranquilos. Nosotros nos encanta que nos estén viendo en Telepacífico, en Teleislas y por supuesto en nuestro canal regional Telecafé. Es todo por hoy. Nos seguiremos viendo, por supuesto, en Conexión Vital.